Hola a todos, partimos este jueves 21 de marzo conmemorando el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Sabían ustedes que en Chile nacen al año entre 400 y 500 guaguas con esta condición? Soy Catalina Rodríguez y para conversar sobre este tema nos acompaña la doctora Daniela Castro. Ella es pediatra y coordinadora del programa integral de síndrome de Down de Clínica Universidad de los Andes. Muy buenos días, Daniela. Hola, buenos días. Daniela, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este capítulo de Facebook Live. Yo feliz y celebrando el Día Internacional del Síndrome de Down. Perfecto, un tema muy interesante, así que vamos a profundizar en distintos temas. Bueno. Vamos a partir preguntándote, Daniela, ¿qué significa tener síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down es una condición, genética que se produce porque tenemos un cromosoma 21 o una parte de este cromosoma extra. Ya. Y ese cromosoma extra hace que se asocien algunas patologías, algunas condiciones especiales, y eso es un poco tener síndrome de Down. ¿Y por qué se produce esto, Daniela? Mira, la única razón que está estudiada, 100% confirmada, y que es el principal factor de riesgo, ¿Ya? que se asocia es la edad materna. A mayor edad materna aumenta el riesgo de tener síndrome de Down. A pesar de esto, mucho yo creo que les ha pasado, cada vez es mayor el número de mujeres jóvenes, incluso primeras guaguas, Ya. que tienen niños con síndrome de Down. Y las causas específicas no se saben y sí están en estudio constante. Claro, porque es verdad que muchas veces se ha comentado que sobre los 40 años existen más riesgos, pero como dices tú, hay mujeres más jóvenes que también tienen estos casos. Y ahí las mujeres sobre ya los 35 años, el riesgo de tener un hijo con síndrome de Down aumenta considerablemente con cada año que pase. Y también se asocia a que va aumentando una situación que médicamente se llama una no disyunción, que es la no separación de los cromosomas cuando ocurre la fecundación y la formación finalmente del hijo. Y este fenómeno se asocia a mayor edad, y por eso también a mayor edad se asocian distintas otras condiciones y otras trisomías o alteraciones genéticas. Perfecto, Daniela. Y con respecto a los niveles que existen con respecto al síndrome de Down, ¿es cierto existen como distintos niveles de la condición? No existen distintos grados de síndrome de Down, y eso es súper importante que quede claro y que nosotros como sociedad también lo tengamos claro. Sí existen distintos tipos de mecanismos por el cual se produce esta trisomía 21 o síndrome de Down, que son mecanismos que son un poco más complejos de explicar, pero son mecanismos a nivel genético, y efectivamente existen distintos tipos, pero todos van a provocar el síndrome de Down sin grados. Ya. Perfecto. Y Daniela, por ejemplo, la importancia que tiene el diagnóstico prenatal en esto, ¿es importante? Sí, es importante, pero sí recalcar que en Chile y en el mundo la mayoría del diagnóstico de síndrome de Down ocurre de manera postnatal, es decir, cuando el bebé nace, por características corporales, digamos, y por algunas patologías asociadas, se sospecha y se estudia. O sea, la gran mayoría son diagnósticos después de nacido. ¿Y no existen, por ejemplo, algunos exámenes que permitiesen detectar esto durante el embarazo o no contamos con esa tecnología? Durante la ecografía hay hallazgos que son sugerentes y que pueden hacer sospechar tener síndrome de Down. Como por ejemplo la primera, o sea, una ecografía que se realiza entre las 10 y las 14 semanas de embarazo. Hay distintos hallazgos que se miden, hueso nasal, y se puede ver la translucencia nucal también, que pueden dar un riesgo mayor de síndrome de Down. Cuando existe estos parámetros anormales y estamos sospechando que puede haber un síndrome de Down, hay otros estudios que son estudios de distinto tipo, pero habitualmente estudios de cromosomas en el niño, por ejemplo, mediante amniocentesis, o estudios de DNA o ADN fetal en sangre materna. Hay distintos estudios, algunos que se realizan en Chile y otros que se tienen que mandar al extranjero. Pero a pesar de esto, muchos niños que nacen y que efectivamente tienen síndrome de Down tenían ecografías normales. Sí, es común también escuchar eso, de casos que tienen un embarazo
sin ninguna de estas señales, ¿cierto? Y que cuando nacen lo detectan. Sí, de ahí A también... las pocas horas de nacer incluso. Sí, de ahí también es importante que como parte de los programas de atención a niños con síndrome de Down está esa primera atención y ese primer acercamiento con el niño y con su familia para explicar el diagnóstico. Sí, de todas maneras, Daniela. Y con respecto a las patologías que se asocian a niños o guaguas que tienen síndrome de Down, ¿hay algunas patologías que quizás son más características en ellos? Sí, mira, al tener este cromosoma extra, como les contaba, se va a asociar a una serie de patologías o enfermedades asociadas, de la cual la más frecuente y la más conocida son las cardiopatías, es decir, las enfermedades del corazón. Cerca de un 50-60% de los niños, es decir, la mitad o más, tiene algún tipo de cardiopatía. Muchas de ellas se tienen que operar incluso. En Chile tenemos excelentes cardiocirujanos que operan estas patologías. También es muy común que tienen enfermedades endocrinológicas asociadas, como por ejemplo enfermedades a la tiroides. Entonces siempre tenemos que estar en chequeo y sospechando un hipotiroidismo. También tienen mayor incidencia de enfermedades a nivel de los ojos, oftalmológicas y también otorrinolaringológicas, como por ejemplo sorderas o pérdidas de audición, entre varias otras. O sea, hay que estar siempre en constante controles médicos. Sí. Y con respecto a los cuidados especiales que se deben tener, por ejemplo, con una guagua con síndrome de Down, ¿hay que tener algún cuidado en especial o...? Un niño con síndrome de Down, en el fondo, al ser esta una condición, no es una enfermedad propiamente tal. Tenemos niños con síndrome de Down completamente sanos, en que tenemos que tener los cuidados típicos de un recién nacido. Pero sí, si existen estas patologías asociadas, tenemos que tener mucho más cuidado. Sí es importante ahora que estamos acercándonos al invierno, tener los cuidados un poco más extremos, de evitar contacto con enfermos, por ejemplo, y sobre todo cuando aparece la temporada del virus respiratorio sincicial. Sí, exactamente. Y la importancia también que tiene la estimulación en ellos, también me imagino que es importante, ¿no? Sí, eso es fundamental. Marca mucho la diferencia en el pronóstico, en la evolución de un niño con síndrome de Down, que partamos con una estimulación temprana, una estimulación precoz, idealmente desde el mes de vida, si sus condiciones asociadas lo permiten. Claro. Pero es muy importante y ahí es un equipo multidisciplinario que también presta el servicio a las distintas entidades de salud, como Clínica Universidad de los Andes, pero también las distintas fundaciones. Kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía, entre otros, pero es fundamental la estimulación temprana. Sí, de todas maneras. Y por ejemplo, en la etapa escolar, ¿hay que tener algún cuidado con ellos o son los mismos que se deben tener habitualmente? Los mismos, pero sí, el único cuidado que tenemos que tener es esta difusión que estamos haciendo, porque la sociedad tiene que estar al tanto de que estos niños pueden pertenecer a un sistema escolar regular. Y ahí el llamado también es que los colegios, la importancia de que tengamos más lugares con inclusión para que podamos mandar a nuestros niños a un colegio tradicional, por llamarlo así, pero a los colegios regulares, porque no tienen ningún impedimento para asistir a esta escolarización normal. Claro, justamente te iba a preguntar por eso, Daniela, con respecto a la integración en el fondo. ¿Qué rol tenemos que tener todos nosotros como sociedad para integrarlo y hacerlos parte de todas las actividades normales que podemos desarrollar todos? Sí, ese es el rol que tenemos todos los profesionales que estamos trabajando con síndrome de Down y la sociedad. Y que en el fondo ese también es nuestro rol, por eso estamos también celebrando este día, porque necesitamos como sociedad incluirlos, no solo en el ámbito de salud, que lo tenemos, en el ámbito educacional, que era lo que hablábamos, sino también en el ámbito laboral, por ejemplo. Tener y brindar las oportunidades para trabajar, porque como cualquier otra persona tiene derecho a ejercer el ejercicio laboral, pero necesitan las oportunidades. Hay muchos jóvenes con síndrome de Down en Chile, incluso en el mundo, que estudian, que están en carreras universitarias, en carreras técnicas y que por lo tanto pueden ejercer sus trabajos sin ningún problema. Perfecto, sí, es cierto y pasa mucho, la verdad. Sí. De todas maneras. Mira, nos llegó una pregunta antes de que comenzáramos la entrevista. Pedro nos dice que tiene una nieta con síndrome de Down que tiene 5 años y aún no habla y tampoco avisa para sus necesidades. Entonces quiere alguna orientación con respecto a esto. Sí, ningún problema, Pedro.
A ver, primero, los niños con síndrome de Down sí tienen un retraso en el lenguaje o algunas dificultades en el lenguaje, pero 5 años y que no hable es una señal de alarma, ¿ya? Entonces, tu nieta en este caso tiene que ser evaluada. Necesitamos una evaluación por un pediatra, pero además una evaluación fonoaudiológica para ir viendo si hay algún trastorno que impida que hable o bien falta de estimulación que haga que logre hablar. Ya. Por otro lado, la otra pregunta, el tema del control de esfínter también. Muchos niños se demoran un poquito más, algunos incluso de las mismas edades que un niño sin síndrome de Down, pero a los 5 años ya debería tener un control de esfínter al menos diurno, es decir, durante el día. Durante la noche podríamos todavía estar en los plazos de que es esperable, pero ya durante el día no debería tener ninguna pérdida de orina. Tiene que ser evaluado por pediatra, solicitar exámenes de ser necesario y en caso de ser evaluado por un urólogo infantil en conjunto con el pediatra de cabecera. Ya, seguir esas indicaciones entonces para Sí, Pedro. de todas maneras. Y con respecto ahora, Daniela, a la ciencia que ha habido en esta materia, por ejemplo, ¿es distinto tener síndrome de Down hoy que hace 20 o 30 años atrás? Sí, sí. Y eso yo creo que todos como sociedad nos hemos dado cuenta. Los niños con síndrome de Down hace unos años atrás y no tanto eran escondidos en la sociedad, no tenían oportunidades, no eran candidatos muchas veces a resoluciones quirúrgicas de su patología. Ahora que vemos que el pronóstico de vida es de 60 años o más y que pueden participar activamente de las actividades de la sociedad, es distinto, completamente distinto. Están las oportunidades de salud, tenemos fundaciones con padres que están con la camiseta puesta por sacar a sus hijos adelante y poder difundir que el síndrome de Down es una condición, pero que no les impide estar al lado de todos nosotros. Sí, así que hoy día es un lujo tener síndrome de Down. Y Daniela, una pregunta con respecto a la importancia que tiene tener un programa integral. Acá en la clínica contamos con un programa de atención integral para pacientes con síndrome de Down y quiero que nos cuentes un poco de este programa, quiénes lo integran también, porque hay de distintas áreas de la salud. Sí, sí. A ver, la importancia del programa, como yo les decía, tiene muchos elementos o patologías asociadas en salud que muchas veces tienen que ir a distintos especialistas de un lado para otro y faltaba un pediatra o médico de cabecera que pudiera coordinar estas distintas atenciones, pero que a la vez sepa de lo que tenemos como sociedad para entregarle a un niño con síndrome de Down, es decir, conozca las fundaciones que hay, las terapias que tenemos que hacer, las opciones de colegio que podemos ofrecerles y laborales. Y es por esto que decidimos formar este programa para entregar esta respuesta a los padres. Y es un programa que está centrado en el niño y en su familia. Y yo creo que eso es lo más importante de este programa. Por eso que tenemos 2 pediatras de cabecera, que actuamos como médicos de cabecera, que es la doctora Lorena Yates y yo, que estamos liderando las evaluaciones y al equipo de especialistas que participan. Dentro de los especialistas tenemos cardiólogo, endocrinólogo, otorrinolaringólogo, oftalmólogo principalmente, que además de ser expertos en síndrome de Down, tienen la facilidad de brindar un acceso oportuno y expedito. Es decir, o sea, si es necesario pedir una hora con anticipación, se coordina y se priorizan estos pacientes con esas horas. De ahí la importancia de este programa. Es un programa muy cercano, muy empático, y que estamos también en el mismo lado, en la misma dirección que los padres, que las fundaciones y como hoy día, celebrando el Día Internacional del Síndrome. Perfecto, Daniela, muchas gracias por tu tiempo también y por todas las recomendaciones y consejos que le diste a todos los padres. De nada. Ya, muchas gracias por todo. Y también les damos las gracias a todos ustedes que nos siguieron y pueden enviarnos todas las preguntas que quieran porque las vamos a ir contestando en el transcurso de las horas y de los días. Y además los dejamos invitados a una próxima edición de Facebook Live la semana que viene. Vamos a entregar todos los consejos para los que corren la Maratón de Santiago. Vamos a estar con el doctor Felipe Chaparro, él es traumatólogo de tobillo y pie, respondiendo todas las preguntas. Así que los dejamos invitados para la próxima semana. Que esté muy bien y que tengan un excelente día. Chao, chao.